Ok, ¿quién manda a quién? Es una pregunta interesante. Y permítanme que les recuerde un personaje que Dios llamó. Vamos a ver si ustedes logran adivinarlo. Hubo un personaje que Dios llamó desde el vientre de su madre, lo preparó, lo puso en el mejor colegio de su época donde él vivía. Lo puso en el mejor high school o secundaria de donde él vivía. Lo puso en la mejor universidad de la ciudad y del imperio donde él estaba. No solamente eso, sino que lo entrenó en estrategias militares. Que sepamos, era bilingüe. Manejaba el idioma del pueblo donde estaba y manejaba también el idioma de su propio pueblo. Dios lo llama, pero después de esa preparación le pone una nueva preparación, 40 años, para que aprendiera a ser pastor de ovejas. ¿Están ubicados de quién estoy hablando? ¿Quién? ¿No lo escucho? Moisés. Moisés fue aplauso para ustedes. Miren, Moisés fue llamado por Dios y fue entrenado por Dios. Y hubo un momento que Dios le dijo, vas a hacer el trabajo y vas a predicar y vas a liberar a mi pueblo y lo vas a sacar de Egipto a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Ok? Cuando él comenzó a trabajar y comenzó a irse hacia el pueblo, resulta que el pueblo al que él iba a sacar, el pueblo al que Dios le estaba llamando que ministrara, ese pueblo comenzó con quejas. Su primer encuentro fue duro. Me tomé la libertad de hacer una investigación y resulta que ese pueblo, en no menos de 8 oportunidades, se rebeló a la estrategia que Moisés les estaba presentando. Pero hay algo interesante. ¿Las estrategias de Moisés eran de Moisés o eran de alguien más? Las estrategias no eran de Moisés. Fue Dios quien lo llamó y le dijo, ve y habla con Faraón y dile, deja salir a mi pueblo. Faraón dijo, ¿quién es este? Para que me dé órdenes a mí si yo soy el rey, yo soy el faraón. Más bien ahora vamos a ponerle a los esclavos que no se les entregue la paja, que ellos mismos la busquen. Vamos a ponerle más trabajo, pues parece que están ociosos. Y empezamos allí la primera rebelión por los ladrillos. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Oye, ahora vino Moisés y nos metió en problemas. Me está complicando la vida. El pueblo se queja, a pesar de que era Dios quien había enviado a este líder. Segundo, cuando convencen al faraón, después de las plagas, de ellos ver las plagas de Egipto, y faraón dice, está bien, váyanse. Y ellos se van y llegan al frente de Mar Rojo, y ven que viene el ejército de Egipto. Y se asustaron y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y qué dijeron? Lo pueden ver allá atrás. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto y morir allá. Ese pueblo estaba, no sé si la palabra se entiende, rezongando, refunfuñando, criticando, hablando mal de su líder, de Moisés. ¿Quién nos mandó a sacar de Egipto? ¿Y qué hizo Dios? Moisés agarra la vara, toca el agua, ¿y qué pasó? Se abrió el mar y ellos pudieron pasar. Cuando ellos ven que están pasando y ven que vienen el ejército enemigo, dijeron, caramba, nos van a alcanzar.
Y cuando terminaron de pasar, Dios volvió a abrir las aguas y el ejército fue destruido. Bueno, siguieron el camino. Presentamos la tercera oportunidad. Llegan a un sitio, tienen sed y hay agua, pero el agua está salada o agria. Y empiezan a quejarse otra vez y me llama la atención porque en las quejas eran contra el líder que Dios había puesto. ¿Y qué hizo Dios? Agarra un trozo de madera, ponlo en el agua y el agua fue potable. La pudieron consumir. Pasó otra vez el 4, el escenario número 4. Resulta que ahora tienen hambre. ¡Ah, caramba! Ya satisfice la sed, pero ahora tengo hambre y no hay para comer. Y vuelve la queja otra vez. Si lo notan allí, es mejor hubiéramos muerto. En Egipto había comida en abundancia, pero eras esclavo. Pero no me importa haber sido esclavo, porque tenía comida. ¿Quién mandó a Moisés a sacarnos para que muriéramos en el desierto? Y Dios le dijo, tranquilo, no están atentando contra ti, están atentando contra mí, porque yo los saqué de Egipto. ¿Y qué hizo Dios? Facilitó comida, codornices y maná, pero dio varias órdenes. Dios le dijo, agarren la comida para la familia entera completa. No agarren más de lo que necesitan. No guarden para el día siguiente. Otra condición. Primero, agarren lo que necesitan. Yo les cubro la alimentación, el estómago. Segundo, no guarden, no atesoren comida más allá de la que van a comer en el día. Pero en el 6º día, ustedes van a agarrar doble porción para cada quien, porque el día 7º va a ser un día de reposo. ¿Saben lo que pasó? El punto 5, desobediencia. Más de uno de estos judíos, el día 7º se pusieron a guardar la comida y cuando la fueron a buscar al otro día, el maná estaba lleno de gusanos. Van a buscar comida el día sábado, el día 7 o el 7º día, y Dios los reprende y dice, bueno, pero ¿qué mandé yo a decir? Y Moisés dice, oye, no les dije que no estuvieran buscando comida porque no la consiguieron. No era día para buscar comida, era día para adorar a Dios. Era un pueblo indisciplinado, era un pueblo desobediente. El séptimo problema que se le presenta, o rebelión, tenía que ver otra vez con problemas de agua. Tenían sed y se quejan contra Moisés. Inclusive quisieron apedrearlo, quisieron matarlo. Se estaban rebelando contra el líder. ¡Wow! Y Dios le dice, no es contigo. Agarra la vara, búscate los ancianos, golpea la peña y va a salir agua para el pueblo. Y así se hizo y así fue. Dios resolviendo los problemas de su pueblo. Llegan, Moisés se va a hablar con Dios, se desaparece por 40 días. El hombre está buscando la presencia divina, la voluntad divina, lo que Dios tenía que decirle al pueblo. Está recibiendo los 10 mandamientos, las tablas de la ley. ¿Y qué dijo el pueblo? Para mí que ese hombre se murió. Lo agarró la migra. Está perdido. No lo vemos por ninguna parte. Así que lo mejor que podemos hacer es crear nuevos dioses. Haznos una imagen para nosotros adorar. Y los subalternos de Moisés no fueron capaces de detener esa decisión. Bueno,
Dios le dice, baja porque tu pueblo, baja porque tu congregación está atentando contra ti y contra mí. Y él bajó y ese día murieron no menos de 3,000 personas por haberse rebelado contra Dios. Este es un ejemplo de cómo Dios trataba y llamaba hombres y mujeres en el Antiguo Testamento para que le sirvieran. Pero no siempre las personas a las cuales ellos iban a servir estaban dispuestos a escuchar la palabra de Dios y obedecer al portavoz del mensaje eterno. Llegamos ahora al Nuevo Testamento. ¿Qué tenemos allí? Si ustedes ven en el día de hoy, normalmente las empresas, las compañías, los que hemos trabajado en organizaciones del día de hoy, del siglo XXI, normalmente las empresas están dirigidas por el dueño de la empresa o el CEO, equivalente al presidente. En esa estructura jerárquica, después vienen los vicepresidentes, después vienen los managers de línea, hasta llegar a la parte operativa, es decir, a las personas que están empleadas y que reciben un salario y tienen un tiempo que deben cumplir, 30 horas, 25 horas part-time, full-time. Normalmente esa es la estructura jerárquica con variaciones en el día de hoy. Pero saben, en el Nuevo Testamento la cosa no era así. En el Nuevo Testamento era Dios quien creaba la estructura y la podemos ver que en la estructura del Nuevo Testamento lo primero era que Dios fundó iglesias. Estas iglesias estaban interconectadas una de otra, pero no había sujeción de una por debajo de otra. Es decir, eran iglesias hermanas. Eran iglesias donde el liderazgo era autónomo, pero el liderazgo se podía compartir con otros líderes de la región y de la zona para tratar asuntos de unificación de doctrina o consultarse sobre problemas que estaban teniendo producto del momento histórico que estaban viviendo. De allí que Dios decide compartir con nosotros Filipenses capítulo 4, versículo 11. ¿Qué nos dice a nosotros allí? Dios mismo constituyó apóstoles, ancianos y maestros, pastores, líderes y diáconos. Esa era una estructura inversa en el Nuevo Testamento. Resulta que los apóstoles en el Nuevo Testamento se les llaman apóstoles fundacionales. ¿Por qué? ¿Por qué se les llama apóstoles fundacionales? Porque ellos fueron los encargados de fundar la iglesia, fundar las estructuras, organizar la iglesia local de ese momento histórico, de la iglesia primitiva. Y ellos, predicando la palabra, establecieron otros líderes como ancianos, como lo muestra allí, pastores, supervisores. Eso es lo que equivale a la palabra cuando dice obispos, episcopos. Eran ancianos y existían varios en una misma iglesia. Si hay alguna semejanza con lo que tiene Fuente de Alegría, no es casualidad. ¿Cuántos pastores tenemos? 3. Ahí está. Entonces, la base bíblica o la estrategia histórica de la iglesia primitiva era que los hombres y mujeres que Dios llamaba estaban al frente y tenían la responsabilidad de dirigir las cosas de su iglesia. Y había un cuerpo de diáconos que se dedicaban a las cosas, a las ofrendas, a los diezmos, a la ayuda mutua, a distribuir lo que los hermanos estaban compartiendo. De eso se dedicaban y se dedican, por supuesto, a través de la historia, los diáconos y diaconisas. Ahora, Filipenses capítulo
4, versículos 11 y 12, nos dice algo. Y ahí está la estructura. En el seno de la iglesia no tenemos a un CEO humano, no tenemos a un presidente humano. ¿Qué tenemos? Cristo, quien fundó la iglesia y que se inicia a través en el momento del Pentecostés, capítulo 2 del libro de los Hechos. Jesucristo fue quien, la lectura del apóstol Pablo dice, él mismo constituyó a unos apóstoles fundacionales. Insisto con esa palabra, apóstoles que vivieron única y exclusivamente en ese momento histórico para fundar la iglesia y darle una estructura al cuerpo de Cristo. Segundo, profeta. Tercero, evangelista. Y por último, pastores y maestros. Hay una discusión si el pastor es maestro, si los maestros eran distintos a los pastores. Lo que demuestra todo el Nuevo Testamento es que todo pastor, por su naturaleza, es maestro. Eso está claro. ¿Ok? Y eso representa la autoridad que establece Dios en el Nuevo Testamento. Y esa autoridad que establece Dios en el Nuevo Testamento es la que debe prevalecer en la iglesia a través de los siglos. La estructura que estamos viendo nosotros en pantalla es la estructura establecida por Dios, no por hombres. Esta no es una empresa humana, es la empresa divina. La iglesia es la empresa divina. O vamos a hablarlo en términos espirituales. La iglesia es el cuerpo de Cristo, del cual Él ejerce el señorío. Ahora, ¿cuál es el propósito por el cual Él estableció pastores y maestros? ¿Lo ven? Hay 4 cosas que tenemos que considerar. En primer lugar, a fin de capacitar a los santos. Educación cristiana. ¿Sí o sí? Dios puso hombres y mujeres en la iglesia y una de las funciones de los líderes es capacitar al cuerpo de Cristo, enseñarles, entrenarlos. ¿En qué? En el desarrollo de sus dones espirituales. Hemos hablado como líderes de la iglesia y hemos dicho, y estamos claros, que todos y cada uno de ustedes tiene un don. No sé si lo sabían, pero cada uno de ustedes fue dotado con uno o más dones espirituales. ¿Cuántos somos en la iglesia? Somos 60. Somos 60 personas que tenemos, hay 60 dones. Y si alguno tiene más de uno, entonces a lo mejor estamos hablando de 75 o de 100. Porque si alguien tiene 2 dones o 3 dones, eso se suma. Pero repito, todo y cada uno de ustedes, o de nosotros, para incluirme, tiene un don desde el momento en que creyó al Señor. No es que lo recibe luego, es que lo recibe a través del Espíritu Santo, de la promesa. Ahora, también un segundo propósito es la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es edificar? Es orientar, estructurar, guiar para que la iglesia se sostenga, para que las columnas de la iglesia se mantengan y poder seguir fortaleciéndolo y dejar de enseñarle leche, sino enseñarle carne, o pescado, o pavo. Comida buena. Mencione usted o recuerde usted el plato que le gusta. Los líderes tienen la responsabilidad de edificar al cuerpo de Cristo. Tercero, unificar a fin de alcanzar la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. La responsabilidad de estos líderes es unificar al cuerpo de Cristo, buscar la unidad cristiana. Así que cuando usted percibe que sus líderes, los pastores, están buscando que haya unidad en el cuerpo, si hay alguna divergencia, si hay algunos puntos de vista distintos, nuestro trabajo es buscar la convergencia en un punto común, pero el punto común no es
tú tienes la razón, sino vamos a las Escrituras y a ver qué dice la Biblia, qué dice la palabra de Dios, cómo debemos comportarnos. Ese es nuestro trabajo. Ese es el trabajo del pastor Axel. Ese es el trabajo del pastor Freddy. Ese es el trabajo de mi persona. Ese es el trabajo de las personas que Dios ha puesto en liderazgo en los diferentes cargos o funciones que Dios nos ha concedido. ¿Sí o sí? ¿Sí o sí? Ok, entonces, cuarto, la visión es llevar al pueblo de Dios a la madurez perfecta, a la plenitud de lo que es el cuerpo de Cristo, es decir, la consagración. La propuesta que Dios pone a través, o la carga que Dios pone a sus pastores, es que los llevemos a la madurez cristiana. Y ahora preguntamos, ¿cuál es la responsabilidad nuestra como congregación? Porque ya describimos la de los pastores, ¿verdad? Ya sabemos cuál es su responsabilidad. Ya sabemos cuál es la responsabilidad de los líderes en Fuente de Alegría. Pero nos preguntamos como congregación, ¿será que la palabra de Dios tiene algo que decirnos a nosotros? ¿Cuál es nuestra respuesta? Hebreos 13:7 es parte de la respuesta. Él dice, acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Ahora, ¿qué significa eso? Que debemos recordar, por un lado, en primer paso, recordar e imitar. Nosotros estamos llamados a recordar la enseñanza de nuestros líderes. Les voy a compartir aquí lo que dice el texto. El texto está hablando aproximadamente entre el año 60 y 70 después de Cristo. Y le está hablando de una congregación que había visto cómo los primeros cristianos y líderes habían predicado, ellos se habían convertido, pero estos líderes sacrificaron su vida como mártires. Murieron. Esteban, ¿cómo murió? Apedreado. Y la historia de los apóstoles es dura. No la voy a comentar en este momento, pero si lo han visualizado fueron perseguidos, fueron expuestos a los leones. Y murieron por el Imperio Romano, testificando a Dios. El autor de Hebreo, que no sabemos quién es, pero él señala que nosotros debemos recordar a quienes nos enseñaron de la palabra. Yo puedo recordar, el primer contacto que yo tuve con la palabra fue mi papá. Yo creo que les conté en un momento que me levantaban a las 5 de la mañana, lectura bíblica y oración, desde que tengo memoria, hasta que me convertí. Pero después tuve un pastor que me enseñó, fue el primer pastor que tuve, que me enseñó el ABC. Y gracias a ese pastor pude decidir ir a un seminario, a prepararme para ser como él, copiando las cosas positivas en un ministerio. He tenido 5 pastores y de todos y cada uno de ellos he aprendido. Llegué a Miami y ahí tuve 2 pastores y de cada uno de ellos he aprendido. Y en el día de hoy estoy sujeto a nuestros pastores en esta iglesia. Reflexionen ustedes. ¿Cuántos pastores han tenido ustedes? ¿Cuáles son sus pastores en el día de hoy? Hay que recordarlos. Y recordar no solamente su testimonio personal, sino que dice allí en segundo lugar, recordar cuál fue su final. Cómo fue su trayectoria. Cómo Dios los bendijo. Y seguir, en último lugar, copiar su modelaje, su ejemplo de fe. Mi primer pastor, después de mi padre, en el día de hoy yo le escribo y no entiende, porque ya por su edad ya ha perdido la conciencia y también tiene restricciones físicas. Pero yo hablo con su esposa o me comunico con la esposa y me dice,
gracias José Ramón por estar pendiente de nosotros. Le digo, ¿cómo no está pendiente? Sino, si la mayoría de las cosas que yo sé se la debo a sus enseñanzas. Recuerden ustedes cómo han sido los que les trajeron la palabra de Dios. Ubiquémonos en quién fue el primero que nos predicó el Evangelio. ¿Cómo llegamos a una iglesia? Si venimos de otra iglesia. Y si nacimos de nuevo y nuestra primera congregación es fuente de alegría, recordemos cómo fue el primer día. ¿Cómo fueron los primeros pasos? Hace poco cumplimos 1 año. Lo celebramos y lo disfrutamos. Bueno, podemos recordar cómo Dios nos ha guiado en este año y debemos chequear si vale la pena que tengamos un comportamiento como el pueblo de Israel cuando Moisés, lo que quería Moisés era cumplir la voluntad de Dios. Pero el pueblo no lo entendía. Ahora, eso es lo que dice Hebreos 13:7. Pero Hebreos 13:17 nos da otra perspectiva. Ahí tienen en la parte superior izquierda la lectura del pasaje. Dice, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos. Tal vez su Biblia, si la revisan o la están leyendo, Reina Valera traduce pastores. Reina Valera dice, obedeced a vuestros pastores. Pero la mejor traducción es la que les estoy compartiendo. La palabra en original no habla de pastores como la palabra pastor. Usa la palabra líderes, dirigentes, quienes les guían en las cosas del Señor. Lo sigo leyendo. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse. Pues el quejarse no les trae ningún provecho. Hebreos 13:17. Ahora, ¿cuáles son las razones que proyecta el escritor para que nosotros hagamos lo que él está diciendo? Si ustedes notan, vamos a regresar a la lámina anterior. Si ustedes notan, en la lámina anterior, 2 veces aparece la palabra obedecer. 2 veces. Las 2 veces está en imperativo. Las 2 veces es una orden. No es que es optativo. Bueno, puede ser que yo lo obedezca si yo quiero. Si estoy de acuerdo y si me convence, yo voy a hacer lo que me está mandando a hacer. Eso no es lo que dice el pasaje. El pasaje está diciendo lo que tu pastor, lo que tus líderes te dicen que debe hacerse. Cuando trazan la palabra de Dios y la palabra de Dios dice esto y aquello, deben obedecerme. Es un mandato divino, porque está en la palabra de Dios. Y llama la atención porque vean el énfasis que se da. Ahora sí regresamos a la lámina que sigue. ¿Por qué nosotros debemos obedecer? Porque los pastores son los responsables de cuidar, de velar por nuestras vidas espirituales. ¿Recuerdan cuál era el trabajo de Moisés? Sacar al pueblo de Egipto, pero que el pueblo también tuviese un encuentro con Dios. Ese era su trabajo, preparar al pueblo para la entrada a la tierra prometida. Pero que recordaran que era Dios el que los estaba sacando. Después lo dice el mismo Dios en el libro de Deuteronomio. Y dice, ¿acaso se les olvida que fue Dios quien los sacó con su poder? Aquí está diciendo, obedezcan a sus pastores, obedezcan a sus líderes. Pues miren, yo les comparto. La palabra de Dios hoy nos está diciendo a nosotros, iglesia, fuente de alegría, tenemos que someternos y obedecer. Cuando nuestros pastores y nuestros líderes nos dicen, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, esto no se puede hacer. Espérate un momento.
lo vamos a estructurar, hay que trabajar en esto, y cuando nos dicen háganlo, ok, lo debemos hacer. Y lo debemos hacer con alegría. Obedeciendo, sabiendo que no estamos obedeciendo a nuestros dirigentes, estamos obedeciendo a Dios. Y que el trabajo que ellos tienen, y cuando nos dan una orden, y cuando nos están ministrando, ellos tienen una responsabilidad porque van a rendir cuenta delante de Dios. Usted se imagina la carga que tiene Axel, nuestro pastor. Se imagina la carga que tiene Freddy, nuestro pastor. La carga que tiene su servidor en la educación cristiana de los martes o en la semana. Es pesada porque nosotros tenemos que dar cuenta delante de Dios por la vida de nuestra congregación, por cada uno. No preferencia a uno o a otro, sino por todos. Y nuestro trabajo es velar porque ustedes crezcan espiritualmente y porque se conduzcan de acuerdo a la palabra de Dios. El resultado, dice aquí que hay dos posibilidades: que los pastores hagan su trabajo, los líderes, con alegría, o que lo hagan. ¿Qué dice la palabra? Que lo hagan con alegría o no y no con amargura. No con rabia, no con dolor. Aquí la idea es, las dos posibilidades es, si la congregación actúa de acuerdo a lo que el líder le enseña y se conduce de manera adecuada, cuando el pastor tenga que entregar o rendir cuenta delante de Dios, lo va a hacer de manera alegre. Porque está satisfecho. Mira, mis muchachos, ¿verdad? Yo no sé si ven el fútbol, pero cuando gana un equipo de fútbol, sobre todo en este mundial, y cuando entrevistan al director técnico y le preguntan, ¿cómo viste el partido? Él dice, me siento satisfecho porque ellos hicieron y obedecieron lo que teníamos previsto. Salió la genialidad de fulano, sutano, menguano y metió los goles. Pero era de acuerdo a un plan y tuvieron que ser obedientes para lograr su objetivo. En el ámbito cristiano, en el ámbito espiritual, es similar. En la medida en que nosotros nos sometemos a nuestros líderes, en esa medida, nuestros líderes van a estar alegres, felices y contentos. Pero si nuestro comportamiento es contrario, no duden que le estamos creando un espíritu, una presión, una tensión que a veces no deja dormir, que fatiga a los pastores. Les puse como ejemplo a Moisés. ¿Ustedes creen que Moisés estaba satisfecho con lo que estaban haciendo su pueblo? ¿Qué hizo Moisés cuando vio que el pueblo estaba danzando ante un ídolo? Agarró las tablas y las reventó. No hay otra palabra. Agarró rabia. Y cuando le pidieron lo del agua y también él golpeó la roca, ya estaba cansado y decía, oh Dios, este pueblo tuyo que es rebelde. Y Dios le dijo, ese es mi pueblo. Tú tranquilo, tú obedeces. Ahí estaban las líneas de mando. Las líneas de mando igual existen en fuente de alegría. Dios es nuestra cabeza. Dios ha puesto hombres y mujeres acá como líderes. Nosotros estamos supeditados a ellos y nos está diciendo, debemos someternos con confianza. Si tenemos alguna duda, alguna preocupación, no dudemos en consultar a los líderes, porque Dios los ha capacitado a ellos, me incluyo, nos ha capacitado con la palabra de Dios para guiarles, orientarles, explicarles. Si alguien viene de la calle y está en otro redil, en otro rebaño, y los quiere enredar ustedes con cualquier tipo de palabra o cualquier tipo de doctrina, no crea de primera. Diga, me dijeron esto, yo voy a preguntarle a los pastores. Pastor, miren, en la calle dijeron esto, lo vi por Facebook, lo vi por YouTube, lo vi por TikTok, no importa por dónde lo veo.
Anoche hablé yo, no, anoche no, ayer a las 11 de la mañana hablé con un exalumno mío del seminario. Él está pastoreando en otra parte de aquí de Estados Unidos. Y él me decía, están en la iglesia, está fundando iglesia, dice, estoy en un proceso de fundación de iglesia. Y me están llegando personas de la prosperidad, que estaban en iglesia de la prosperidad, y que estando allí se dieron cuenta que no era de Dios. Y están llegando a nosotros buscando la palabra de Dios. Yo le dije, muchacho, ya es un hombre. Yo tendría 25 años cuando le di clase. Él tendría 16 o 17. Yo le digo, mira hermano, tienes la bendición de Dios de ministrar, rescatar, corregir doctrinas equivocadas. Y eso es lo que estamos haciendo en Fuente de Alegría. Tenemos la responsabilidad de orientarles y cuidar que la doctrina que ustedes están siguiendo sea la doctrina que está basada en la santa palabra de Dios. ¿Qué nos queda? Tenemos una imagen final. ¿Cuál es la estructura eclesiástica para la iglesia Fuente de Alegría en el día de hoy? ¿La ven allá atrás? ¿Quién está en la parte superior? Dios. Dios es el que manda. Dios es el que manda. Dios es el que nos dirige en varios ámbitos, a través de la palabra, a través de la guía del Espíritu Santo y a través de la responsabilidad que ha puesto en quienes seguimos hacia la derecha. A los líderes. ¿Cuál es el trabajo de los líderes? Cuidar, dígalo, enseñar, pero tienen que o tenemos que rendir cuenta. El trabajo es arduo, no es fácil. Se ve fácil, pero es un trabajo que incluye la oración, la intercesión por cada uno de ustedes, la preocupación de cómo están creciendo en la fe, la preocupación de cómo están nutriéndose en la palabra. Y de allí están surgiendo planes y estrategias que estamos compartiendo y vienen cosas nuevas, ¿verdad, Pastor Freddy? Vienen muchas cosas buenas, porque estamos buscando el crecimiento y la madurez de ustedes. Y por último, tenemos la congregación. ¿Cuál es la responsabilidad de la congregación? Oír la palabra, oír a sus líderes, someterse, orar e inclusive, aunque el pasaje no lo menciona, pero hay otro pasaje donde dice, orad por vuestros gobernantes, por vuestros pastores, y tenerlos en alta estima, porque ellos son quienes les facilitan la palabra de Dios. Hermano, no hay nada más que decir. Hemos visto esta mañana que la iglesia se gobierna con una estructura distinta a la que tenemos en la sociedad moderna. Dios, Jesucristo, es la cabeza, su iglesia es el cuerpo y Él ha puesto líderes para que ministren la palabra, ha puesto diáconos y diaconisas para que colaboren en el servicio de las mesas y también en el servicio hacia los enfermos, los huérfanos, los necesitados. Y nos pide a la congregación que estemos articuladas de manera positiva con las directrices que emanan de parte de nuestros líderes espirituales. Les animo que a partir de este momento, si no era la situación, si era la situación, si siempre lo hemos hecho, les felicito. Pero debemos recordar lo que hemos estudiado hoy en la mañana. Debemos someternos, porque ¿quién manda a quién? Se le había olvidado la pregunta. Dios es el que manda y nosotros somos los que obedecemos. Que Dios les bendiga.
Como decíamos en el Estrella, estamos pensando en producir material educativo a través de un sistema de modularización. También queremos tener un sistema interactivo de chat y cualquier pregunta que sea honesta es válida y buscaremos dar cualquier respuesta que tengamos a la mano. Si no la tenemos, queremos consultar a la persona que puede dar con la respuesta. Quiere decir que esto es un ambiente en internet, es un ambiente, es una red de investigación educativa hacia la libertad. Queremos hablar de una libertad porque pensamos que el hombre fue creado por Dios para ser libre. Y como vemos al fondo, vemos cómo Dios ha permitido que el hombre transforme su realidad, el hombre construye, el hombre cree edificios, disfrute del mar, disfrute de nuestras playas, de la hermosa ciudad de Miami. Pero todo eso nosotros creemos que es obra de uno y solo Dios, que nos ha dado esa capacidad intelectual. Por eso el proyecto Alexeia busca que tú y yo podamos tener a través de la red un punto de encuentro entre la belleza de la naturaleza, a la vez también todo el conocimiento que Dios ha dado al hombre, pero en una justa dimensión donde lo espiritual se pueda concretar y se pueda armonizar con la parte intelectual que Dios ha dotado, con la cual Dios ha dotado al ser humano. Ese es nuestro desafío para ustedes en el día de hoy.